Luego de haber publicado el video de la feria de empleo que habrá en Luxemburgo el 28 de marzo, muchas personas me han preguntado cuál es el formato de CV que se suele emplear en Luxemburgo, por lo que investigué y me parece que conseguí la mejor guía que ustedes pueden tener para hacer un currículum vitae llamativo. Se trata de una guía que ofrece y que está publicada en internet de la Agencia de Empleo del Gobierno de Luxemburgo llamada ADEM. En esta guía van a conseguir cuáles son esos errores que no deben cometer en su currículum vitae y cuáles son los pasos que tienen que seguir para un currículum vitae exitoso. Por eso, ahora me van a acompañar aquí a la computadora para que juntos veamos página por página de qué se trata esta guía y cuáles son los pasos específicos que tenemos que seguir para hacer nuestro currículum vitae. Ya yo tengo la página abierta, el link se los voy a dejar en la descripción del video. Y como vemos por acá, la información está en francés, les da la opción de que puedan seleccionar el texto, pueden ir a Google y usar la opción del traductor, si no saben francés, para que puedan saber qué es lo que dice. Pero me voy a saltar esta página porque me quiero ir directamente a esta parte que me llama mucho la atención. Sobre todo este punto aquí que dice: cada puesto necesita un CV adaptado. Hay muchísimas personas que me dicen: bueno, yo soy profesional, pero no puedo ejercer porque todavía no tengo los idiomas, entonces quiero trabajar en otra área. Y resulta que si van a buscar trabajo en un restaurante, por ejemplo, colocan en el CV que son profesionales y cuál es la experiencia profesional que tienen. Eso es algo que yo no recomiendo y que aquí en la guía lo dice. Si ustedes se van a postular para un puesto que no es en su área profesional, tienen que colocar única y exclusivamente experiencia en esa área para la que tú te vas a postular. Esta parte también me parece súper importante porque aquí te están diciendo cuáles son los datos obligatorios que tiene que tener un currículum vitae. Es tu nombre, tu dirección, dice número, calle, código postal y ciudad. Pero yo suelo colocar el código postal, la ciudad y el país. Por ejemplo, yo vivo en Arlon 6700, Bélgica. No suelo colocar el número de la casa donde yo vivo directamente, no me gusta. Y bueno, otra cosa que dicen aquí que es bueno colocar, normalmente se coloca, es tu email, obviamente tu número telefónico. Aquí hay muchos más datos. LinkedIn, si eres profesional, tienes tu perfil profesional en LinkedIn, puedes colocarlo. La foto, súper indispensable, que debe tener una foto y que no debe tener esa foto que tú publiques. ¿Cómo tiene que ser la foto? Eso lo explica aquí en la guía. Si seguimos por acá, la experiencia profesional, obviamente, vemos aquí un ejemplo de cómo puedes colocar tu experiencia profesional y dice que tienes 30 segundos para retener la atención del reclutador. Formación, tus diplomas, la forma en que vas a presentar esa formación. Ahorita ya vamos a ver unos ejemplos para que vean cómo no tienen que hacerlo. Las competencias, entre esos están tus niveles de idiomas. Esto aquí en Luxemburgo es súper importante. ¿Qué nivel de francés tienes? ¿Qué nivel de inglés tienes? Porque normalmente esos son los dos idiomas que se manejan aquí. Dependiendo de si vas a trabajar con el gobierno de Luxemburgo, normalmente también te piden luxemburgués y alemán, pero normalmente el inglés y francés son los idiomas más manejados en trabajos generalmente. Bajamos más por acá y vemos que también nos habla de las competencias informáticas y por acá tenemos algunos trucos para redactar. Dice: su currículum vitae pudiera estar seleccionado en la base de datos según palabras claves buscadas por el reclutador.
Hay empresas que se rigen a través de una base de datos o de un programa en específico con palabras claves en específicas, y aquí en esta guía te muestra cómo tú puedes conseguir esas palabras claves para que tu currículum pueda ser uno de los seleccionados por el reclutador. Si bajamos más para acá, vamos a conseguir ejemplos de CV, que aquí es donde yo quería llegar para darles los ejemplos clave de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Entonces, me voy para este, que es el primero. Currículos que limitan el chance de obtener una entrevista. Entonces, estos números indica aquí abajo la explicación. 1. Por ejemplo, el número 1, aquí él está colocando que no está disponible como para atender la llamada, entonces está dejando el teléfono de alguien y aparte está dejando una hora en específico que tienen que llamar. Entonces, si vamos para acá abajo, vemos que dice que si ustedes no tienen número de teléfono, dejen su dirección de email. Esa es la solución que les está dando esta guía. Luego, en la parte número 2, el estado civil en curso de divorcio. Y bueno, aquí dice que no puedes ser tan honesto tampoco. Lo mejor es que no coloques el estado civil, porque esto normalmente te lo van a preguntar en la entrevista de trabajo. A ver, aquí también tenemos número de hijos a cargo. Eso tampoco hace falta colocarlo. Para mí la edad tampoco hace falta colocarla. Formación, experiencia profesional, no hace falta colocar la dirección de ese lugar en el que trabajaste. Y vamos a ver aquí el error 5. No hay que colocar si tuviste de reposo o tuviste sin trabajo o si tuviste en el paro por mucho tiempo. Tú simplemente vas a colocar el tiempo que tuviste trabajando en esa empresa y listo. Y aquí, permiso de conducir, no tienes que colocar que no tienes vehículo actualmente y tampoco colocar que estás disponible en 3 meses. Esto te va a restar que te puedan seleccionar para un currículum, porque normalmente si te llaman es porque les hace falta contratarte ahorita, no dentro de 3 meses. Bajamos más por acá, ya saben que pueden leer aquí detalladamente los errores de este CV para que no los cometan, y la foto, por cierto, también es un error porque normalmente no se deben colocar selfies así, que no te dan seriedad, y aparte el fondo no es específico o no es de una foto de currículum vitae. Vamos a ir más para acá abajo para enseñarles otro ejemplo. Luego en esta página vemos que el currículum está hecho a mano. Obviamente no tiene que ser a mano, tiene que ser en computadora. Y luego aquí abajo van a seguir viendo cuáles son los errores. Tienen que buscarlos, traducir y van a ver cuáles son los errores. Yo ya les comenté los principales errores aquí, pero ahora yo quiero llegar aquí abajo. Aquí tienen otro ejemplo de cosas que no se deben hacer, pero quiero llegar aquí abajo de los currículum que están inspirados en buenos ejemplos y cómo es que ustedes en realidad tienen que hacer el currículum. Entonces nos vamos por aquí. Fíjense el nombre. Normalmente el nombre es en minúscula y el apellido en mayúscula. Objetivo profesional, no colocar aquí CV porque obviamente el reclutador sabe que tú le estás enviando un currículum vitae, no hace falta colocar aquí arriba CV, como vemos acá, esto no hace falta. Y luego aquí tenemos una breve descripción y luego vemos las experiencias detalladas de qué año a qué año trabajó en esa experiencia, el nombre de la experiencia, el nombre de la empresa y las tareas que hizo.
Vemos lo mismo por acá. Y de este lado tenemos la dirección, el email, el permiso de conducir y que tiene carro personal. Esto lo ven mucho aquí, porque como hay mucha gente que vive en los países fronterizos, ellos a veces dicen, bueno, pero si no tiene carro puede que llegue tarde. Entonces, esto lo ven mucho y también porque hay trabajos que ameriten que tú sepas manejar o que tengas carro propio. Luego vemos más por aquí abajo las lenguas, el nivel de lengua que tienes. Esto también es muy importante y fíjense cómo lo están colocando. Lengua maternal, nivel C1, nivel B1 y aquí tenemos las formaciones en informática. Está bien detallado, es de una página. Normalmente los currículos aquí en Europa son de 1 o 2 páginas y tiene que ser de este formato, lo más resumido posible. Hay gente que me dice, no, pero es que yo tengo demasiadas formaciones o tengo demasiada experiencia. Bueno, si tienen demasiada experiencia o han trabajado en muchos lugares, coloquen las 3 últimas experiencias. Y las informaciones complementarias, como los cursos que han hecho, coloquen los más importantes, los que ustedes más crean que les pueden servir para ese puesto al que se quieren postular. Luego, si vamos más por aquí abajo, vemos otro ejemplo donde ya no tiene sus datos personales en una franja como en esta, sino que los tiene por acá arriba y igualmente coloca el objetivo profesional y las experiencias junto con los idiomas. Luego vamos por acá. La guía también te da un ejemplo de CV para las personas que no tienen mucha experiencia de trabajo. Fíjense aquí, el CV para debutantes e incluso aquí hay un ejemplo de CV de debutantes. Vemos aquí ayudante de cocina, junior es prácticamente debutante, los niveles de idioma. Me gusta mucho este formato, me gusta mucho este diseño porque llama la atención, es diferente al formato normal que vimos anteriormente. Y aquí vemos igualmente las experiencias en informática, las lenguas y los niveles que tienen cada lengua. Vemos la experiencia de trabajo, experiencia profesional, las formaciones en informática. Y si vamos más para aquí abajo, vemos este tipo de currículum también, que está muy bonito. Me gusta mucho este diseño aquí arriba. Tiene que ver con el área para la que se está postulando y los mismos datos que vimos arriba. Así es que deberían hacer su currículum vitae si van a ir a la feria de empleo. Para mí, estos últimos que les he enseñado es el modelo perfecto. Así como anteriormente en la guía les explica por qué no deben hacer esas cosas que indican que no es un buen CV, aquí en la guía también les explica por qué ustedes deben seguir estos pasos para un buen CV. Vemos aquí que explica todo. Lo pueden traducir como ya les dije. Vemos aquí otro modelo de currículum. Me encanta esto porque vean que aquí dice los años de experiencia y esto llama muchísimo la atención. Y este es un diseño un poco diferente al que ya vimos anteriormente. Seguimos por aquí en esta página, la página 25, la guía tiene 40 páginas y seguimos viendo modelos diferentes, diseños. Este me gusta mucho también, es diferente. Vemos aquí arriba cuáles son prácticamente las destrezas que ella tiene, que es contacto con el cliente, estrategia de marketing, negociación, creatividad. Y vemos las experiencias, las lenguas y sus datos personales. Seguimos por aquí con más ejemplos. Vemos todas estas explicaciones. Yo les recomiendo que se lean toda la guía, la verdad, porque de verdad que todo lo que dice es muy importante. Vemos más ejemplos de CV aquí. El CV para nuevas carreras. Este ya es un CV
se ve que más profesional, tiene más experiencias, tiene más formaciones aquí en informática y tiene un perfil más largo, detallado. Las letras están más pequeñas, con eso pueden jugar también. Colocar letras más pequeñas, si quieren colocar más información, tampoco la idea es que se vea con mucha información, muy cargado de información que puedan aburrir al reclutador. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Pero a mí me gusta este diseño porque está como muy dinámico, está muy bien diseñado, de modo que se ve que tiene bastante texto, pero no aburre porque tiene un diseño dinámico, un diseño entretenido. Se ve de cualificación técnicas y si seguimos por acá nos da ejemplo de verbos de acción, que esto es súper importante, es para saber cómo tenemos que redactar nuestro CV, con qué verbos. Y si seguimos para acá vamos a ver ejemplo de competencias profesionales, adjetivos, sustantivos o equivalentes. Y vamos a ver todas estas palabras que están por acá. Amabilidad, ambición, aplicación, son varias de las palabras que ustedes pueden emplear a la hora de redactar su currículum. Seguimos bajando por aquí. Vemos que se pueden hacer una lista de competencias profesionales. Y esto me parece súper importante. Si necesitan ayuda para la redacción de su CV o de su carta de motivación, el ADEN ofrece servicios de guía o de ayuda para el CV en las siguientes sedes, que son Die Kirche, en Esch y en la Ville de Luxemburgo, en la ciudad de Luxemburgo. También pueden ir a la página del ADEN o contactar en este número que aparece aquí. Esta es la información que les tengo respecto a CVs. En la descripción del video también les voy a dejar un formato descargable para que ustedes puedan tener una plantilla, de modo que agreguen el texto de acuerdo a lo que ustedes vieron en esta guía. Los invito a compartir este video con una persona que ustedes piensen que le puede servir esta información. Le den me gusta y se suscriban a mi canal de YouTube. Mucha suerte en su proceso de selección y haciendo su currículum vitae. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.